se considera que es un buen momento para salir al mercado, para que esos dólares que estás comprando se vayan a aumentar las reservas, te reduzca más la vulnerabilidad para con la volatilidad esperada que va a ocurrir en el resto del mundo, y además porque tenés que darle dólares al mercado de capitales, Maxi. El problema de Argentina no tiene mercado de capitales, entonces vos necesitas 1.000 millones de dólares en vaca muerta, y es muy difícil hacer el fundraising y juntar la plata acá, digamos, tenés que salir al mercado externo. Entonces te la pasás dando exámenes, viste, en el exterior para tratar de conseguir un financiamiento de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, que el resto del mundo, nuestros vecinos, se ríen de esas inversiones, ¿entendés? Entonces tenés que reconstruir un mercado de capital. Eso va a llevar más tiempo, pero por lo pronto dejá de ser vos el que saca para que se empiece a acumular, ¿me entendés? Y eso lo podés hacer porque los mercados hoy en día, hoy el gobierno tendría acceso al mercado. Ya estoy acá con, ¿qué tal? Gracias por venir, con Ricardo Desi, que es economista jefe de Citibank. Gracias, un gusto, gracias por venir al stream de Hora Play. Mucho gusto. Bueno, estamos hablando de varios temas, ¿no? Picadito, pero uno de los temas creo centrales, y me gustaría un poquito ahí su visión. Creo que no nos conocíamos personalmente, pero me parece que justo es un momento ideal. Es un poco ¿qué está pasando en el mundo y qué está pasando con lo que usted está viendo Tuteame, por favor. no, lo que estás viendo en la economía, en la economía argentina, en la dinámica de su financiamiento, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ojo que el mundo se está poniendo un poquito más complicado en términos financieros, por lo que está pasando con la Reserva Federal y demás, y la Argentina necesita mucho financiamiento, no solamente para fortalecer sus reservas y respaldar su moneda a futuro, como nadie sabe por qué están llenos de reservas los países latinoamericanos en sus bancos centrales, pero estabilizaron llenos de reservas, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, porque el vecino tiene, entonces acumulemos dólares en las reservas porque es la forma de estabilizar. Pero además de eso, la Argentina necesita refinanciar vencimiento de deuda muy importante. Entonces, ¿cómo estás viendo ese escenario visto, bueno, desde uno de los bancos principales, ¿no? Bueno, gracias por invitarme. Sí. Es muy interesante el tema. Porque Argentina, como bien decís vos, no solo necesita capitales para hacer pago de deuda, sino que Argentina está viviendo este boom que me estabas comentando vos, que está viviendo en otros sectores que son capital intensivo. Entonces tampoco tenemos un mercado de capital para financiar las inversiones de miles de millones de dólares de vaca muerta, de minería, ¿no? Que generalmente hacen los bancos y se financia de afuera también. Es decir, el financiamiento no es solo por las reservas, sino que imagínate un corte súbito del financiamiento, sería una muy mala noticia en términos de toda esa promesa en la que nos estamos convirtiendo como proveedores globales de energía y de alimentos. Ahora, bien, es un buen punto, el mundo está raro. Entonces, ¿cuál es el problema principal de Argentina? Que es impredecible, ¿no? Es decir, defaults, la guerra del Reino Unido, hicimos todas. Ahora, el problema es que cuando vos sos impredecible, es como aterrizar un helicóptero con viento. Ahora, si el mundo además está impredecible, es aterrizar un helicóptero en un barco que se mueve. Es triple la dificultad. Entonces, ahora bien, esa dificultad en alguna parte nos puede pegar bien y en otra no tanto. Esto básicamente es así. Si el conflicto se termina relativamente pronto, la dinámica disruptiva del precio del petróleo, el precio de la energía, todos estos desórdenes, digamos que hubo, en los momentos deberían ir convergiendo a volver a un precio de 80, va a tardar a volver a 65 el Brent, digamos, pero va a ir bajando y se va a diluir esa amenaza de un shock inflacionario. Sí. Si esto sigue y dura un poco más, esas percepciones, esas distorsiones relativas de precio, con un Brent con volatilidad convertido en un electrocardiograma, aumentando esa incertidumbre, los bancos centrales van a decir, no, esto está migrando de una dinámica de precios relativo, que es temporaria, a una situación más estructural y sostenida de inflación. Es decir, yo voy a tener mayores precios. Ergo, voy a subir la tasa de interés para enfriar la inflación esa que está creciendo, y ahí sería mucho más complicado para Argentina. Es decir, en un tema de duración del conflicto es infinita la diferencia entre la complicación que puede haber para Argentina o no. Pues si esto sigue, esta imprevisibilidad sigue, todo este gran desorden continúa, probablemente termina a mayores tasas. Si hay mayores tasas de interés, cuando los bancos centrales de los países principales, de Estados Unidos, para ejemplificar la Fed, sube la tasa de interés, prende la aspiradora, absorbe dólares del resto del mundo, absorbe dólares de los países emergentes, y no solo que produce un flujo de capitales, una salida de capital a los emergentes, sino que además al haber menos dólares, el dólar se hace más caro,
se hace más caro comprar commodities que lo que vendo yo. Entonces, una suba de tasa de interés termina en menos dólares en términos de financiación del capital o de las reservas. Precio de commodity más bajo. Precio de commodity más bajo. Sí. Y bueno, Bueno, ese pero es el problema. fíjate un poquito lo que ha pasado, digamos, en los últimos días, ¿no? Uno tiene la impresión, no sé si vos compartís, que Trump no quiere más Lola con Irán. Digamos, que está en una situación donde están ahí en Suiza negociando, no sé, los iraníes, es decir, las críticas es que de Europa, de Israel y demás, es que le bajó la persiana y quiere llegar a un acuerdo como sea, Trump, ¿no? Más allá de sus amenazas, Sí. lo vamos a bombardear, No, lo que no. sea. Trump en su inconsciente agarra y dice, yo frené esto porque si no íbamos a una catástrofe económica mundial. Cita a Hoover, ¿no? Con el presidente de la Gran Depresión, es decir, en su mente tenía que esto terminaba muy mal económicamente para el mundo, ¿no? Entonces le baja la persiana. Y de alguna manera, lo que estamos viendo, digamos, en estos días es que se desinfla el precio del petróleo. Sí. Y que ese no parece ser hoy el principal problema, ¿no? Y aún así hay señales respecto a que la Reserva Federal puede subir la tasa en septiembre. Claro. Y lo que está pasando hoy, digamos, que hay un flight to quality, ¿no? Se aprecia el dólar, salen dólares de los países emergentes. Se devalúan las monedas emergentes. Se deprecian las monedas emergentes y bajan los precios de los commodities. Que Argentina tuvo un súper empuje en la primera parte del año con el petróleo, con la minería, con Pero ¿sabes por qué es interesante el punto? Porque ahora eso, vos ves que aún desactivándose Irán, puede haber un escenario complicado en lo financiero para Argentina. Es un buen punto. Es como decir, pará, vos me dijiste que tenía que atacar este tumor, lo ataqué y siguen los síntomas. ¿Por qué? Porque el problema es mucho más serio que el conflicto de Medio Oriente. Hay un problema muy serio que también ahí Argentina tiene algunas ventajas y es, primero, lo que ocurrió. Nadie entiende cómo, una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es cómo ocurrió lo que ocurrió. Es decir, no se activó ningún airbag, las distintas instituciones que debían haber frenado todo lo que está ocurriendo en Europa. Nadie esperaba que volviera a Europa una guerra de trincheras con tanques, granadas, lucha cuerpo a cuerpo. Una locura. Después vino la guerra de aranceles y ahora esta guerra. Entonces, es como que el mundo está entrando en años de mucha mayor incertidumbre, de muchas incertezas. Eso es enemigo de la economía porque la economía es... La prosperidad económica es diferir intertemporalmente recursos. Es decir, que si una inversión es cedo consumos hoy, hasta cedo me hago una maestría, bueno, para tener un futuro mejor. Bueno, cedo consumos hoy, lo gasto en la maestría, lo recuperaré con el tiempo. Cuando vos le metés mucha incerteza, incertidumbre al mundo, lo que está generando es un desaliento de esa inversión. Porque, ¿cuánto va a valer algo el año que? No tengo idea si es un lío todo. Entonces, el primer punto es, el mundo se está convirtiendo en un país tan o más impredecible los países desarrollados que los mercados emergentes. El segundo punto interesante, y este es un punto muy interesante para todos aquellos detractores de la deuda, el país más endeudado de la Tierra es Japón, 250 puntos del PBI. Si vos tomás en Argentina la deuda neta, excluyendo lo que es intrasector público, está en un 40, 50%, si querés. Es decir, Estados Unidos tiene una deuda de 130 puntos del PBI, Italia tiene 120 puntos. Es decir, los países desarrollados son los más endeudados de la Tierra, con un agravante, que además están teniendo algo ya de envejecimiento poblacional, ¿no? Es decir, el population aging, digamos, que es un tema de tenés pirámides poblacionales que son muy adversas en el sentido de que tenés pocos jóvenes y cada vez gente más grande. En Japón se venden más pañales de adultos que de bebés. Mirá. Es el primer país que ocurre esto, que es un dato no menor, para países con alto endeudamiento, y entonces ahí tenés un problema en términos intertemporales. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a financiar eso? Es una familia que viven los abuelos, viven los bisabuelos, y cada vez hay menos chicos, y cada vez hay menos trabajo, y encima no tienen hijos hasta los 40 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más déficit fiscal para adelante. Más déficit fiscal para adelante, con semejante tamaño de deuda, quiere decir vas a tener que terminar subiendo la tasa de interés. ¿Entendés? El dinero, el financiamiento va a ser más caro. Entonces, por eso es importante también hacerte de reservas y estas correcciones fiscales que se están haciendo para aumentar la nitidez de tu diferencia en términos de los demás. Esto es triste, pero es así, es como el fútbol. Es decir, vos tenés, si el 13 es malo o el 4 es malo, tenés que tomar la decisión. Pero yendo entonces, vos estás viendo, porque la verdad que yo decía, si Milei
hubiese tenido el escenario financiero que tuvo Macri, digamos, ¿no? Con dinero inicialmente muy barato Sí. y mucha disposición a prestarle a Argentina, la historia era completamente distinta. Claro. Pero Milei hace el ajuste fiscal, muestra todos los números, va a un esquema cambiario más flexible, pero no le prestan. Es decir, no le dan financiamiento. Es un plan que no tiene financiamiento. Le dan financiamiento más caro de lo que él quiere pagar. Lo único que le dieron financiamiento son los organismos internacionales, por Trump, ¿no? El FMI. O los propios argentinos con el blanqueo, ¿no? Que pusieron el blanqueo en el sistema y por ahí después suscribieron un poquito de bonares o global. Es así. De bonares, de bonos de corto plazo. Digamos. Entiendo. Sí. Hoy si sale al mercado tiene financiamiento. Caro, sí, caro, pero tiene financiamiento. De hecho, es como que el mercado está un poco esperando, como diciendo, hay muchos analistas creyendo que el gobierno debería salir para ir marcando curvas, se llama marcar curvas. Que tiene que hacerse un colchón por las dudas. Por definición, por lo que viene. El año que viene es un año de elecciones y además el mundo, como estamos viendo, también va a estar. Es decir, es el ejemplo del helicóptero aterrizando en un barco con oleaje. Sí. Es decir, se mueve, Argentina se va a mover y el mundo se va a mover. Dada esa incertidumbre, vos no sabés si vas a tener la asistencia de un organismo multilateral o vas a tener la asistencia de algún otro país, lo más prudente es el cuento de los tres chanchitos. Lo más prudente es que te pongas a juntar reservas para vos ganar centro del ring. No te va a inmunizar de nada, pero vas a ganar centro del ring y la volatilidad que puedas llegar a sufrir va a ser infinitamente menor y mucho más si tenés las cuentas en orden. Es decir, la realidad es que lo que te da el superávit fiscal es una menor vulnerabilidad, una menor dependencia de un contexto externo, con lo cual eso hace que bajes un poco la volatilidad. De todos modos, hay un año electoral. Entonces, también por eso es bueno ir acumulando todas las reservas, más allá de que si uno mira la dinámica de largo plazo, si probablemente la tasa de interés nosotros seguimos creyendo que algo va a bajar. Pero si uno mira la mirada a largo plazo, con los grandes países, con altos déficits fiscales, endeudándose y con pérdidas de productividad por una estructura poblacional, la tasa va a ir siendo cada vez más alta. Con lo cual, este es el momento de empezar a acumular reservas. Es decir, cuando decís acumular reservas, no es solamente comprar como viene comprando más de 11.000 millones de principio de año el Banco Central, sino decir, si consiguen abrir una ventana de financiamiento, esos dólares que acumulan se quedan en el Banco Central. No tienen que vendérselo al Tesoro para que el Tesoro pague deuda. Claro, pues de los 11 que compró, la mitad fueron a pagar deuda, pues se los compró el que tiene otra mirada también. Sí. Tiene otra mirada también, cuidado, sí. Es raro, pero Argentina ha bajado la deuda, si ha pagado, es decir, porque no le prestaban, porque no le renovaban. Con acreedores privados. Pero, claro, con acreedores privados. Aumentó la exposición con 14 mil millones en bonos con el extranjero, desde la reestructuración. Claro, tiki-taka, porque de vuelta no suena a que te sobra, no, es porque no te refinanciaban. Entonces, claro. Pero aumentó su exposición con el Fondo Monetario. Sí, la aumentó, bajó más de lo que aumentó en términos marginales la exposición, ¿no? Ya venía la exposición con el Fondo Monetario, pero sí, por eso se considera que es un buen momento para salir al mercado, para que esos dólares que estás comprando se vayan a aumentar las reservas, te dé mayor, te reduzca más la vulnerabilidad para con la volatilidad esperada que va a ocurrir en el resto del mundo, y además porque tenés que darle dólares al mercado de capitales, Maxi. El problema en Argentina no tiene mercado de capitales, entonces vos necesitas 1.000 millones de dólares en vaca muerta, y es muy difícil hacer el fundraising y juntar la plata acá, digamos, tenés que salir al mercado externo. Entonces te la pasás dando exámenes, ¿viste? En el exterior para tratar de conseguir un financiamiento de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares, que el resto del mundo, nuestros vecinos, se ríen de esas inversiones, ¿entendés? Entonces, tenés que reconstruir un mercado de capital. Eso va a llevar más tiempo, pero por lo pronto dejá de ser vos el que saca para que se empiece a acumular, ¿me entendés? Y eso lo podés hacer porque los mercados hoy en día, hoy el gobierno tendría acceso al mercado. Ahora, después hay una estrategia, cuidado, que hasta ahora medio la viene ganando el gobierno, porque digamos, si vas ahí a principio de año la tasa era 9,5. Bueno, ahora si el riesgo país está en 400, perfora 400, va a ir a mucho menos el 9,5, con lo cual tampoco podemos decir que salió mal. Si querés estás jugando a los flejes, pero bueno, son profesionales. Pero si te sube la tasa afuera, no va a bajar lo que esperamos que bajara. No estamos esperando una suba abrupta. Cuando yo digo lo de la tasa de interés alta es la de largo plazo, que es lo ahora, que ¿la ventana de oportunidades de acá a fin de año o vos ves al gobierno colocando deuda en el año electoral? Saben
ellos son profesionales. Es muy difícil decirle, tenés que hacer esto, cuando es gente que sabe mucho y que vivió todavía haciendo estas cosas. Ahora, si fuera yo ya lo empezaría a hacer simplemente a los fines de marcar curvas. No sé si saldría a buscar un montón, pero así como alguna vez se emitió ese bono a 100 años, que era una forma de marcar curvas, decir, yo consigo financiamiento a 100 años. Son formas en el mercado de capital. El mercado de capitales es un mercado de confianza. Es un mercado de confianza. Si vos podés llevar los balazos, todo lo que vos quieras, pero te creen o no te creen. Te prestas si te creen y si no, no. Entonces, la realidad es yo iría saliendo de a poco para ir marcando una curva, a ver cuánto me toma la plata a 5 años, 10 años, 15 años, para ir normalizando esa situación. Y eso también va a bajar la exposición el año que viene si hay volatilidad con el tema. Básicamente, claro, pero ahí hay una diferencia grande respecto a lo que era el gobierno de Macri. Acá se está hablando de que la Argentina no va a entrar en default o no quiere entrar en default porque significaría un colapso económico adicional y necesita ese financiamiento para pagar los vencimientos de deuda. Claro, lo estoy diciendo porque en su momento la Argentina emitió pero una cantidad de deuda enorme. Pero ¿cuál es la gran diferencia con respecto a eso? El déficit fiscal. Es decir, vos tenías que emitir para pagar los sueldos. Tomabas deuda en dólares para pagar sueldo en pesos. La deuda, ese es un punto interesante. La deuda no es buena o mala en sí. Si vos tomás deuda para pagarte la universidad en Harvard, una maestría en Harvard, y le vas... No, pero aparte tomabas deuda en moneda extranjera para financiar gasto corriente en pesos. Bueno, los manuales de economía se tiemblan, ¿me entendés? Entonces también hay que recordar que tenés un margen mayor de maniobra, si querés, algunos dicen un poco de fútbol para la tribuna, pero tenés un margen de decir, no, yo al 9 no pago, si yo mirá los números que yo tengo. Entonces, después te voy a decir, sí, pero mirá la historia, ok. Entonces, ¿sabes qué? Para eso sirve el mercado. La verdad la tiene el que pone la mano en el bolsillo y pone la plata. El Citibank hoy no tiene banca minorista en la Argentina. Sí, banca de consumo, claro. Hace ya 10 años. No tiene esa banca comercial de consumo. No. Sino que tiene banca de inversión. Banca de inversión, banca corporativa, banca de empresas, sí. Claro. Sí. Perdón, fue una decisión global, ¿no? Es decir, sí. Salió prácticamente solo en Estados Unidos, creo que hay banca de consumo, digamos, y muy reducida en muy pocas ciudades. Es decir, de minorista, el que va a sacar un préstamo, claro, pero porque tiene una tarjeta de crédito. Claro, en algún momento hubo discusiones sobre el tema, pero la realidad es que el proceso tecnológico iba a ser muy fuerte y hubo muchos detractores de esas decisiones que 10 años después dijimos, viste, si yo he ido a discusiones, no puedo contar cosas, tampoco yo era marinero en ese barco, pero viste, te decían, mirá, no, esto va a reemplazar, la gente va a pagar el subterráneo, va a querer depositar los sueldos acá adentro. Y nosotros nos reíamos al principio, ¿sí? Te estoy hablando de 2010, 2011, 2012, cuando se empezaban a discutir esas cosas. O sea que el Citi se fue especializando en el manejo de inversiones. Absolutamente, que es lo que es el origen del banco, ¿no? Sí. Es decir, la banca de consumo arranca con Diners en los 60, 70, en los 70, creo. Bueno, ¿cuál es hoy la principal preocupación sobre Argentina? Cuando se mira el tema de la inversión de cartera, inversión financiera, comprar bonos, acciones, ¿cuál es la principal preocupación sobre Argentina? Mira, más que la preocupación del banco, lo que más vale es la preocupación de los fondos, los inversores, claro, que son con los que yo hablo. Claro. Eso vale mucho más que lo que piense yo, mi jefe. Sí, gente que tiene 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Como te dije recién, fondos de inversión gente que pone la mano en el bolsillo y pone la plata. Fondos de inversión de 500, de 1.000 millones de dólares. Claro, que son los que cuando se hizo Vaca Muerta, el Oleoducto Sur, el Vimos famoso, que fuimos varios bancos, se armó un deal club, se llama un club de bancos, digamos, que salimos a buscar esa plata, se juntó enseguida, precisamente porque existe septimismo, esa visión. Ahora, la mayor preocupación es entender si esto es una demanda de la sociedad, una demanda bottom-up, es decir, Milei es un empoderado de abajo para arriba a raíz de un real cambio de la sociedad en términos de querer cambiar, o es una experiencia más top-down, es decir, de arriba para abajo, que no tiene ni mala, pero siga al menos de defraudar, Macri, mirá, mucho no hay que explicar, después no sé si fue Durán Barba, pero digamos, pero hay como dos estilos de mandato, ¿no? El que te dice, vos confía en mí, que eso genera mucha más ansiedad en términos del monitoreo, y otra es cuando vos decís, yo sé cuál es tu problema. Tu problema es la inflación, vos comprás el mejor plan social
es bajar la inflación. Y lo vio, y un poco eso es lo que está pasando. Entonces, ahora, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿El soberano sabía que virar este portaaviones 180 grados iba a tener estos costos? ¿Sabía que iba a implicar que muchas industrias se tuvieran que retransformar? ¿El soberano sabía que había un problema microeconómico, además macroeconómico, una productividad marginal muy baja? ¿Sabía el soberano que traer los limones de Tucumán al puerto de Rosario es más caro que mandarlos a California? ¿Sabía que no hay trenes de carga? Es decir, hay una serie de problemas microeconómicos que llevan mucho tiempo de resolver, que estaban ahí y que seguramente no fue diagnosticada por el soberano. Y que a lo mejor pensó que era solamente un problema soberano es el pueblo. Ahora, pueblo. supongamos que el plan económico desde la macro está bien seteado, ¿no? Y que no hay errores de política económica que en general siempre los hay. Sí, además claro. para Argentina es ensayo y error, digamos. Sí, sí. Te lo puedo decir, a mí me criticaban a veces que traigo algunos exfuncionarios que han fracasado, todos han fracasado en la gestión Macri. Fracasar en Argentina claro, es como decir... Claro, pero yo decía, pero ¿por qué se enojan? Si de hecho a este equipo económico le están dando, en algunos casos, segunda o tercera oportunidad. Al presidente del Banco Central, al ministro de Economía, a Sturzenegger, todo. Entonces, y eso tiene que ver con la experiencia. Digamos, ver lo que fracasó en el pasado y no repetir los mismos errores. No, pero... Entonces, ahora... no me quiero escapar de tu pregunta, ¿eh? Es decir, yo creo que lo que están queriendo ver es si esto va a ser sostenido en el tiempo, más allá de este gobierno o de eso es lo que están queriendo ver afuera. Lo que está diciendo es si esto es un cambio intertemporal o es solo un cambio más. Es decir, si hay un mandato para que, una especie, no digo de cheque en blanco, pero sí un mandato de confianza en Milei, de darle tiempo para que Milei pueda, de alguna manera, aplicar su receta para ver si funciona. Eso es la paciencia social, la tolerancia social. Sí, claro. Se extiende en el tiempo. Claro. Digamos. ¿Cuál es el problema de eso? Sí. El problema es que a diferencia de cómo se vende en Argentina hace décadas, no quiero decir populistas, o sea, un gobierno, fuimos populistas hace 80 años de inflación, que emitimos. El problema grande es que en los programas anteriores el delivery era ya. Y el costo, digamos, era mañana. Es decir, yo emitía, te ponía plata en el bolsillo, al mes te la sacaba con creces, con inflación, con una devaluación, con un corralito. Ahora vos decís, no, ahora tenés que poner sacrificio y el beneficio va a venir mañana. Entonces, el gran problema que tienen estos programas de transformaciones, cuando vos virás 180 grados estos portaaviones macroeconómicos, el problema es que el beneficio tarda en venir. Entonces, por eso es que la confianza se hace tan finita. Es muy peligroso el tema de confianza. Por eso es que en abril cayó 12% de la confianza en el gobierno. Es decir, el soberano dice, bueno, yo te creo. Ok, pero es como comprar un departamento en Pozo. Vos compras un departamento en una torre que está, fuiste un día, miraste, no vas más a tocarla a ver si está. Cuando vos compras un departamento en Pozo, pasás todos los días a ver si están poniendo un ladrillo arriba de otro. Y eso es un poco la diferencia, ¿no? Acá, este programa, la única entrega, el único delivery en tiempo spot, digamos, en el presente que tuvo, fue la baja de inflación. Ahora, acabada la baja de inflación, ya está la baja de inflación, lo otro va a tardar un poco más en el tiempo. Por eso es que se hace tan sensible el tema de la confianza, y eso es lo que está mirando, eso es lo que miran los mercados, y por eso la reacción que pasó después de lo que pasó en octubre, digamos, ¿no? Es decir, medio como que dicen, mira, ajustaron 5 puntos el PBI, y 5 gana puntos el gasto, claro. Claro, es decir, bajaron salarios públicos, bajaron jubilaciones, y ganó la elección de medio término, entonces ahí empezó como a haber otra mirada. Sí, yo creo que Milei tiene una ventaja, que sean pocas veces, ¿no? Le pasó a Menem también cuando le había estallado la hiperinflación a Alfonsín, pero también él se comió una hiperinflación. Sí. Pero está claro que había la necesidad de un cambio de régimen ahí, ¿no? Con el caso de Macri, no le había estallado a Cristina, pero sí le estalló a Alberto Fernández y Massa. Con la inflación del 200%, la devaluación que aplica Milei, y todos saben que era... Transfirió responsabilidades. No, y todos saben que era inexorable, digamos, sí. que era como muchos de esos precios, que ese 25% de inflación no era Milei, sino que era el sinceramiento inevitable de cualquier... Entonces, que él tiene a favor. Pero claro, el tema es qué horizonte le das y si efectivamente, que yo lo veo que hay mucha discusión respecto a esto, si ya estamos en el proceso de destrucción creativa, que creo que es un relato de gobierno, o es un plan que todavía no terminó de estabilizar. Pues yo digo destrucción creativa, pero ¿en qué país del mundo no en economías modernas no tenés la construcción volando después de un plan de estabilización exitoso?
o en qué país te pasa lo que te pasó el año pasado, que tuviste 70% de tasa de interés real positiva, Claro. digamos, ¿no? Entonces, ¿vos No. ves eso que todavía está en discusión? Bueno, ¿cuándo termina de estabilizar el programa económico? ¿O eso ya está? No. De hecho, ahora viene, a ver, estabilizar en términos de bajar la inflación, faltan años. Años. Es decir, Sí. nosotros tenemos, no te lo traje, pero hay un gráfico que es muy bueno mirando la inflación lo tiene Miguel Kigel. Sí. Bajando la inflación mirás Israel, mirás Brasil, mirás Chile, vos tenés dos bajas en un proceso de estabilización. La primera baja es la baja monetaria, es cuando vos terminás con lo que se llama la dominancia fiscal de la política monetaria. Sí. Es decir, que el Banco Central emita para darle plata al Tesoro. Esa baja rápido, digamos, en 2 años la bajás. Entras a otro régimen. Entrás La en un economía régimen- venía a 200% de inflación, ahora estás en otro régimen. En un 30% régimen anual. que termina Sí. chocando con un piso de 25, 30% anual, que es la dinámica de corrección de precios relativos. Esa tarda más en bajar, porque ahí mucha gente recompone márgenes que había cedido cuando la inflación era muy alta. Así, el Sí. kiosquero que le llega a la Sí. caja de alfajores de la gran chocolatera, con 20 de aumento, y dice, yo no puedo poner 20% de aumento en Quilmes, le pongo 8, y el 12 siguiente se lo subo 1% mensual, la suba de las tarifas de la luz, empiezan a desarmar muchos subsidios que había. Entonces, todo ese reacomodamiento de variables, porque después el kiosco te sube el alfajor y el de al lado sube la luz. Entonces, todo ese reacomodamiento tarda un tiempo más en bajar. Es decir, llegar a un dígito de inflación va a llevar un tiempo. Y esa era otra de las preocupaciones. En algún momento el mercado empezó a ver como que había cierta obstinación terapéutica con creer que la inflación le iba a llegar a un dígito, atrasando demasiado el tipo de cambio, y por eso no estabas comprando reservas. Sí. Era una lectura que había hecho el mercado. Después, mirá, te puede decir, no, nada que ver, no era... Ok, pero yo, como me preguntaste vos, yo te digo, el mercado en un momento empezó a mirar esto diciendo... No te enamores del tipo de cambio bajo como razón para bajar la inflación, porque la inflación ahora entró en un sendero estructural que va a tardar 2-3 años más en bajar, porque no es inflación por exceso de oferta monetaria sobre la demanda monetaria, sino que es una dinámica de correcciones de precios relativos. La gente se va a ir acomodando. Sí, en la medida y de que puede, inercia inflacionaria y la del inercia, sector, y la inercia en el inflacionaria. sector servicios. Bueno, por eso. Otra zona, Entonces, sí. ahí también había un ojo, una preocupación. Cuando el gobierno anuncia que va a salir a comprar reserva, el mercado dijo, no, está bien, ya como que perdiste ese temor, ese amor por ese dólar. Sí, y la visión atrasado. la visión que había de que se usaban el ancla cambiaria, como siempre en la Argentina, el dólar. La Argentina se volvía carísima en dólares y eso generaba un shock todavía mayor, una destrucción mayor en los sectores que compiten con el exterior, ¿no? Claparte de esa baja Te de sirve para productividad. disciplinar precio, pero Claro. terminás fundiendo un montón No, de empresas y- que en otros sentidos serían Pero y incompetitivas. parte de esa parte de esa mejora de productividad pendiente que tenemos todos los argentinos, gran parte aplicada por el Estado. Es decir, tenemos los Impuestos, bueno, la carga financiera también. por eso, Tasa de interés de impuestos, la carga de- financiera. Si vos pensás que no existe la retención al resto del mundo. El agro tenía retención, impuestos a la ganancia, y encima le daban un tipo de cambio oficial que era un tercio. Pero Que no era- solamente los autos, para exportar autos. Recién ahora están planteando el sendero No. para eliminar las retenciones para Bueno, exportar autos. Pero por eso, Sí. entonces, ahí hay una asimetría de esfuerzos también que el Estado también tiene que tomar nota, que lo tienen diagnosticado. Es decir, Sí. quizá lo mejor de este gobierno es como decir, mira, el diagnóstico es el correcto, saben, ahora, viste, no, Pero el darle relato, 6 es meses otro, más. el relato es otro. Sí, yo creo que, yo creo que ellos lo saben esto. Es decir, que gran parte de esa mejora de productividad tiene que ver con altos costos del Estado, con altas regulaciones. Federico Tercén trabaja muchísimo en esto, pero los impuestos, las regulaciones son excesivas, están bajándolas, pero eso lleva tiempo también, lleva un tiempo. Entonces, viste, poco cuando la industria reclama y dice, me abrís la importación de golpe, y hay parte de esa productividad que yo tengo que hacer, que vos sos mi socio, también es un poco real, digamos. Te hago la última en términos de pensar para adelante, ¿no? ¿Qué están viendo en términos de actividad económica? ¿Cómo de alguna manera recupera actividad, empleo, este plan económico, ¿no? Porque a diferencia de otros procesos de estabilización, la convertibilidad estabilizó y fue un boom los primeros 3 años. Boom de consumo, volaba todo, digamos, ¿no? Crédito hipotecario y demás. Y sobre todo cuando ha ocurrido una disparada de la morosidad muy grande, ¿no? Sobre todo de las familias, de los créditos personales. ¿Qué dinámica estás viendo ahí? Es una dinámica... porque uno dice, ¿cuál es el motor de esta economía? No sé si coincidís que poder adquisitivo va a recuperar muy lentamente, será el crédito.
Ahora, Sí, ¿cómo vuelve el las crédito? exportaciones, la inversión, digamos, el consumo. Claro, pero eso es más lento todavía. Estoy hablando Por de, eso, de- por eso. la economía argentina en el corto plazo es el consumo. Lo Sí, que en te el corto reactiva. plazo sí, pero digamos, a ver, ahí hay dos partes, te diría yo. La primera parte es, a ver, porque está bueno que me decís, no, pero siempre salimos, sí, sí. La Argentina es una casa que fue abandonada décadas, 50 años abandonada. ¿Viste esas casas en el campo que vos vas y faltan las tejas, está rota? Los últimos intentos de arreglar, no estoy haciendo un juicio de valor, no quiero ni ponderar a este gobierno ni desmerecer a los anteriores. Lo que yo digo son prácticas de política económica. Las reparaciones, entonces, otra vez le ponían una membrana al techo, la membrana se volvía a agujerear porque no hacía las reparaciones estructurales que había que hacer. Entonces, al principio la membrana buenísima, después la membrana se empezó a agujerear, claro, porque había que arreglar el techo, la estructura, cambiar la madera. Bueno, esto es igual. Es decir, acá un poco lo que está diciendo es, no, mirá, yo voy a sacar el techo y lo voy a hacer de vuelta. Pero cuando llueve te vas a mojar más que antes. Entonces vos decís, no, pero esto qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, la economía va a ir creciendo por exportación y por inversión. Eso es más lento y más arduo para los que vivimos en el conurbano. Yo vivo en el conurbano. Entonces, lo que digo es, yo entiendo lo que vos estás diciendo. Entonces, hay dos dinámicas de crecimiento. Va a haber una dinámica de crecimiento más que es más sostenible, que va a ser más sostenible, va a ser más duradera, que va a ser generada, empujada vía exportaciones y algo de inversión que está empezando a crecer fuerte de vuelta. Gran parte del atractivo no es porque cambió el gobierno, porque ahora la inflación bajó o el RIGI. Hay también una gran explicación socioeconómica cultural global en términos de que este conflicto rompió muchos paradigmas. La Unión Europea se dio cuenta que de ser una unión cerrada, donde convenía pagarle el kilo de tomate a los franceses 5 euros con tal de tener a los franceses produciendo tomate, o a los italianos o a los españoles, era mejor que pagárselo a 1 euro a Brasil o a Argentina por el hecho de estar asegurados dentro de Europa. Salió mal, ¿no? Porque ahora se dieron cuenta que la energía la compran en Europa, los granos la compran en Europa, en países que están con conflictos bélicos. Ese cambio de paradigma con China metiendo presión también de que tiene que darle de comer a 1.500 millones de personas. Entonces, ese cambio de paradigma beneficia mucho a la Argentina. Eso el mundo lo ve, como diciendo, tenés recursos naturales, tenés capital humano, tenés buena pirámide poblacional, tenés zona de paz. Entonces empieza a haber una serie de atributos de decir, este país yo quiero empezar a invertir. Es eso también. Es decir, no le quiero sacar mérito al gobierno, pero hay vectores exógenos, son muy fuertes que vienen en ese sentido. Por eso arranqué contándote esto. Ahora, en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Probablemente en el segundo semestre haya cierto recupero del crédito, porque el crédito se destruyó con toda la volatilidad de la tasa de interés de lo que pasó en septiembre del año pasado. Probablemente crezca, empiece a recuperar en algo el salario real a raíz de que la dinámica de la inflación va a ir bajando. Entonces el salario real va a ir recuperando algo. De hecho, y eso va a ser lento, digamos. Eso lo vas a ver en los próximos meses. Pero por eso, pero va a ir ganándole 0, algo por mes arriba de la inflación. Por supuesto. Viene en los primeros 5 meses o primeros 4 meses, viene -3 abajo, entonces va a ir recuperando lo que perdió en la primera parte del año. Por supuesto. Si tu pregunta es, bárbaro la minería, el óleo, el petróleo, el gas, el agro. Bueno. Ahora el conurbano, yo creo que lo único que le queda en los próximos meses es cierto recupero del salario real a raíz de que la inflación va bajando y los salarios se van ajustando contra las inflaciones pasadas. El segundo tema es algo del retorno del crédito y puede haber algo también de si se empiezan a activar fuertemente todo lo que es el tema de la obra pública, ¿viste? Que también estuvo parado 3 años. Hay que hacer obra pública, hay que hacer mucha obra pública y eso también es un factor dinamizante de todo lo que es ingresos medios. Pero bajos. por eso, ese trayecto que ves una economía que crecerá 2,5%, 3% este año. No, nosotros este año creemos que va a crecer un 3%, pero no tan no tan empujada, no tan driveada, digamos, por el factor del consumo y del crédito, sino que la vemos por factores, por el crecimiento de aquellos sectores que son poco intensivos en mano de obra. Eso es lo que va a decir. Creemos que va a crecer. Ahora, eso en algún momento llega a la peatonal de Loma de Zamora. Sí, en algún momento va a llegar, pero eso va a tardar. Muy interesante. Y te agradezco, Ricardo, ahí la posibilidad de conversar de estos temas. Yo creo que el gobierno está con, obviamente, la exportación, la inversión, es lo que se plantea siempre, pero creo que en el programa de estabilización original
no está escrito en ningún lado que 2 años después no te arranque la construcción, por ejemplo. Claro. Y de hecho el plan venía duplicando el crédito en términos reales, Sí. venía también recuperando por el lado del consumo el nivel de actividad, crédito hipotecario para... Y bueno, algo pasó y creo que es la confianza, porque si ingresaran acá los dólares del colchón, si hubiera financiamiento y el precio de las propiedades tendrían que estar 40% más caro de lo que están hoy en dólares, Claro. y eso recompondría los márgenes del sector de la construcción y habría... Y eso, bueno, no se dio. No se dio Está porque lento, pasaron lento. cosas. No, Entonces bueno. el gobierno reacomoda y dice, no, es la... Sí, ahí hay varias cosas. Digo, reactivame la construcción porque no, Sí, no hay pero- plan en el mundo que sí, no reactive la construcción. Sí. Y son 100.000, 150.000 empleos más. No, es súper dinamizante y para un gobierno que tiene elecciones en un año es bueno. Por eso. Ahora lo que digo es, con inversión pasan varias cosas. Primero que la razón por la que crecía la construcción en Argentina era distinta al resto del mundo, a la normal, la función de producción. Era refugio de total. Ahí va. La función de producción de la construcción estaba más atada a un tema del tipo de cambio. Entonces, cuando vos tenías el dólar muy arriba, la gente construía. Algún día lo venderé, algún día lo alquilaré, pero era medio una locura, no era la parte normal. ¿Eso a qué llevó? A que hubiera una sobreoferta también de metro cuadrado. Sí. Ok. Entonces, ahí ya arrancás. Que tenía que ir, sí. Ya te arrancás con una construcción hecha, además con una oferta grande, hecha por otras razones que no era por una atracción de la demanda. Sí, totalmente. Bien. El segundo punto es, el otro motor es el tema del crédito hipotecario, que ahí hay una oportunidad extraordinaria. Yo siempre digo, yo tengo un hijo de menos de 30 años, soltero, ingeniero, tipo que a este le quiero prestar, Sí. trabaja, tipo sano, bueno, se pasó estudiando 14 horas por día en ingeniería. Bueno, no tiene crédito hipotecario. Cuando va a los bancos, está bien. ¿Por qué? Porque no hay mercado de capitales, porque no hay financiamiento de largo plazo. Los mercados hipotecarios, hay que tener memoria. Por eso, El mercado todo de eso se capitales puso... se sí. financia con ahorros previsionales. Sí. No tenés ahorros previsionales. Pues, entonces, lo que digo es, primero tenés que reconstruir un mercado de capitales para que vuelva a haber un crédito hipotecario a 30 años, a tasas más estables, y eso requiere confianza, y eso va a tardar. Eso va a porque llevar eso va a llevar mucho tiempo. Ricardo, gracias. Gracias Dale. por venir al stream de Ahora Play.